El librero de Fan Mer, traído a ustedes por RUW Radio Única Wonderland, su podcast sobre literatura. ¿Cómo no sentirse expuesto? En este programa podrán disfrutar con nosotras de 3 recomendaciones que los harán sentir completos. Las 3 recomendaciones son para distintos gustos. ¿Qué mejor que un libro para dejar de sentirnos desnudos en los momentos más solos de nuestro día? ¡Comenzamos! Hola, soy Mary. Aquí las recomendaciones. La primera de ellas es Tokyo Blues, de Haruki Murakami. Toru Watanabe, un ejecutivo de 37 años, escucha casualmente mientras aterriza en un aeropuerto europeo una vieja canción de los Beatles y la música le hace retroceder a su juventud, al turbulento Tokio de finales de los 60. Toru recuerda con una mezcla de melancolía y desasosiego a la inestable y misteriosa Naoko, la novia de su mejor y único amigo de la adolescencia, Kizuki. El suicidio de este les distancia durante un año hasta que se reencuentran en la universidad. La segunda recomendación es La zona muerta, de Stephen King. A John Smith le horrorizó descubrir que había pasado más de 4 años en coma, pero le horrorizó aún más descubrir que podía conocer las cosas por anticipado. Él sabía que aquel hombre perverso iba a convertirse en presidente de Estados Unidos e iba a destruir el mundo, y por eso tenía que matarlo. La tercera recomendación es Bajo la misma estrella, de John Green. A Hazel y a Gus les gustaría tener vidas más corrientes. Algunos dirían que no han nacido con estrella, que su mundo es injusto. Hazel y Gus son solo adolescentes, pero si algo les ha enseñado el cáncer que ambos padecen, es que no hay tiempo para lamentaciones, porque, nos guste o no, solo existe el hoy y el ahora. Continuamos con la historia de Arsène Lupin. Allí donde la fuerza fracasa, se dijo, la astucia triunfa. Lo esencial es mantener este lugar vigilado con ojos y oídos. Por consiguiente, adoptó las medidas necesarias al efecto y, tras unos minuciosos y difíciles sondeos realizados en el piso de su gabinete, introdujo un tubo de plomo que desembocaba en el techo del despacho, entre 2 molduras de la cornisa. Por ese tubo
que actuaba de conductor acústico y anteojos, esperaba ver y oír lo que ocurría abajo. Desde entonces vivió prácticamente tendido sobre el pecho en el piso de su gabinete de trabajo y efectivamente vio a menudo a los Invert reunidos en conferencia ante la caja fuerte, compulsando registros y manejando expedientes, cuando los Invert hacían girar sucesivamente los 4 botones que controlaban la cerradura de la caja. Arsène procuraba, para saber la cifra clave, contar el número de muescas que pasaban, vigilaba los gestos del matrimonio y espiaba sus menores palabras. ¿Qué hacían con la llave de la caja? ¿La escondían en algún lugar? Un día bajó de su gabinete a toda prisa, después de haberse dado cuenta de que ellos salían de la estancia sin haber cerrado la caja fuerte. Entró resueltamente al piso sin dudarlo un segundo, pero el matrimonio Invert había regresado. Oh, perdónenme, me he equivocado de puerta. Pero Gervais se apresuró y le hizo entrar de nuevo en el despacho, diciendo: Vamos, señor Lupin, entre usted. ¿Acaso no está usted aquí como en su casa? ¿Va usted a darnos un consejo? ¿Qué títulos deberíamos vender? ¿Exteriores o de la renta? Pero, ¿y la oposición?, objetó Lupin, muy sorprendido. Nos ataca a todos los títulos. La mujer abrió más la puerta de la caja fuerte. Sobre los estantes se amontonaban los portafolios sujetos con cintas. Ella tomó uno, pero su marido protestó. No, no, Gervais. Sería una locura vender exteriores. Van a subir, en tanto que los de la renta están al tipo más alto. ¿Qué opina usted, mi querido amigo? El querido amigo no tenía opinión alguna, pero, no obstante, aconsejó el sacrificar títulos de la renta. Entonces, la señora Invert tomó otro paquete de estos, al azar. Era un título del 3% de 1.374 francos. Ludovic, decidido, lo guardó con cuidado en su bolsillo. Por la tarde, acompañado de su secretario, hizo vender ese título por un agente de cambio y cobró 46,000 francos. Pero, a pesar de lo que había dicho Gervais, Arsène Lupin no se sentía como en su casa. Por el contrario, su situación en el hotel de los Invert le llenaba de sorpresa e inquietud. En diversas ocasiones pudo comprobar que los criados ignoraban totalmente su nombre. Estos le llamaban señor Ludovic y le designaban siempre así. Usted avisará al señor. ¿Acaso ya llegó el señor? ¿Por qué dedicarle esa designación enigmática? Por lo demás, pasado el entusiasmo del principio, los Invert apenas le hablaban, y aun cuando le trataban con las consideraciones debidas a un bienhechor, nunca se ocupaban de él. Tenían toda la apariencia de considerarle como a un hombre original, a quien no le airaba que le importunaran,
y respetaban su aislamiento, como si éste fuese una regla dictada por él, un capricho impuesto por su parte. Una vez, cuando pasaba por el vestíbulo, oyó a Gervais que les decía a dos caballeros: «Es tan salvaje». Bien, pensaba él, yo soy un salvaje, y renunciando a explicarse las rarezas de aquellas gentes, continuaban con los preparativos de su plan. Había adquirido la certidumbre de que era preciso no contar en absoluto ni con la casualidad ni con un aturdimiento por parte de Gervais, quien jamás abandonaba la llave de la caja fuerte y que no sacaba la llave sin haber dado vuelta para confundirlas a las letras del cierre. Así, pues, era preciso actuar. Un acontecimiento inesperado vino a precipitar las cosas. Fue la violenta campaña desencadenada y llevada a cabo contra los Imbert por ciertos periódicos. Se les acusaba de estafa. Arsène Lupin presenciaba las peripecias del drama y las inquietudes del matrimonio, y comprendió que, si tardaba aún mucho más, iba a perderlo todo. Durante 5 días seguidos, en lugar de marcharse de la casa a las 6 de la tarde, como tenía por costumbre, se encerraba en su gabinete. Los demás suponían que ya se había ido, pero él se extendía sobre el suelo y vigilaba desde allí el despacho de Ludovic. Como al cabo de las 5 de la tarde no se había producido la circunstancia favorable que él esperaba, se marchó cuando ya era de noche, saliendo por la pequeña puerta que daba al patio. Tenía la llave de esa puerta. Al 7º día se enteró de que los Imbert, en respuesta a las insinuaciones malintencionadas de sus enemigos, habían propuesto que se abriese la caja fuerte y que se realizara un inventario. «Es para esta noche», pensó Lupin. Y en efecto, después de la cena, Ludovic se instaló en su despacho. Gervais se reunió con él allí. Se pusieron a hojear los registros de la caja. Transcurrió 1 hora y luego otra. Arsène Lupin oyó a los criados que iban a acostarse. Ahora ya no había nadie en el primer piso. Medianoche. Los Imbert continuaban su tarea. «Vamos», murmuró Lupin. Abrió la ventana. Esta daba al patio. El cielo en la noche, sin luna y sin estrellas, estaba oscuro. Sacó de su armario una cuerda con nudos que sujetó a la barandilla del balcón. Saltó por éste y se dejó deslizar suavemente, sirviéndose de un canalón, hasta la ventana situada por debajo de la suya. Era la del despacho. Allí estaba la espesa cortina que ocultaba el interior de la estancia. En pie sobre el balcón permaneció un momento inmóvil, con el oído atento y los ojos al acecho. Tranquilizado por el silencio que reinaba, empujó suavemente las 2 vidrieras. Si nadie había tenido la precaución de cerrarlas debidamente, entonces cederían al menor esfuerzo, pues él, en el curso de la tarde,
había dado vuelta a la fellaba, de manera que no entrase en las ranuras correspondientes. Las vidrieras cedieron. Entonces, con las mayores precauciones, las abrió todavía más. Cuando ya pudo introducir la cabeza por el hueco, se detuvo. Por entre las cortinas mal unidas se filtraba un poco de luz. Divisó a Gervais y Ludovic sentados al pie de la caja fuerte. Solo cambiaban algunas palabras de tarde en tarde y en voz baja, absortos en su trabajo. Arsène calculó la distancia que le separaba de ellos. Midió los movimientos exactos que precisaría hacer para reducirlos a uno después del otro a la impotencia antes de que tuvieran tiempo de gritar pidiendo auxilio. Y ya iba a precipitarse a llevarlos a cabo, cuando Gervais dijo: «¿Cómo se ha enfriado este cuarto desde hace unos momentos? Yo me voy a acostar. ¿Y tú? Yo quisiera acabar con esto». «¿Acabar? Pero si tienes para toda la noche». «De ningún modo. Tengo para una hora a lo sumo». Ella se retiró. Pasaron 20 minutos, 30 minutos. Arsène empujó las vidrieras un poco más. Las cortinas se movieron, produciendo un ruido de roce. Empujó todavía más. Ludovic se volvió y, viendo las cortinas hinchadas por el viento, se levantó para cerrar la ventana. No hubo ni un grito, ni siquiera la apariencia de una lucha. Con unos movimientos llenos de precisión y sin causarle el menor mal, Arsène le aturdió. Le envolvió la cabeza con la cortina y le amarró con una cuerda, haciendo todo de tal manera que Ludovic ni siquiera pudo distinguir el rostro de su agresor. Luego, rápidamente, se dirigió hacia la caja fuerte, se apoderó de 2 portafolios, colocándolos bajo su brazo. Salió del despacho, bajó la escalera, atravesó el patio y abrió la puerta de servicio. Un coche estaba estacionado en la calle. «Toma esto primero y luego sígueme», le dijo al cochero. Fueron de nuevo al despacho. En 2 viajes vaciaron la caja. Luego, Arsène subió a su gabinete, retiró la cuerda de la ventana y borró toda huella de su paso por allí. Había acabado. Unas horas después, Arsène Lupin, ayudado por su compañero, procedió a revisar los portafolios. No experimentó decepción alguna. Teniendo ya previsto de antemano que la fortuna de los Imbert no alcanzaba la importancia que se le atribuía. Los millones no se contaban por centenas, ni siquiera por decenas, pero, a pesar de todo, el botín constituía una cifra muy respetable y los valores eran de excelente clase. Obligaciones de los ferrocarriles, de la Municipalidad de París, del Canal de Suez, de las minas del norte, etc. Se manifestó satisfecho al decir: «Verdad es
que habrá una fuerte pérdida cuando llegue la hora de negociar estos valores. Tropezaremos con fuertes oposiciones y será preciso más de una vez liquidar a vil precio. Pero no importa, con esta primera recolección de fondos yo me encargaré de vivir como quiera y de realizar algunos sueños muy preciosos para mí. ¿Y el resto? Puedes quemarlo, amigo mío. Ese montón de papeles solo adornaban la caja fuerte. Para nosotros son inútiles. En cuanto a los títulos, vamos a encerrarlos muy tranquilamente en el armario, mientras esperamos el momento propicio. Al día siguiente, Arsène pensó que ninguna razón le impedía el regresar a casa de los Imbert, pero la lectura de los periódicos le reveló esta inesperada noticia. Ludovic y Gervais habían desaparecido. La apertura de la caja fuerte se efectuó con toda solemnidad. Los magistrados encontraron en ella lo que Arsène Lupin había dejado. Poca cosa. Tales son los hechos y tal es la explicación que da a algunos de ellos la intervención de Arsène Lupin. El relato me lo hizo él mismo, un día que se sentía con ánimo confidencial. Aquel día se paseaba de arriba a abajo en mi gabinete de trabajo, y en sus ojos había una pequeña fiebre que yo nunca había visto antes en ellos. En resumen, le dije yo, ¿ese es tu golpe más bonito? Sin responderme directamente, prosiguió. Hay en este asunto secretos impenetrables. Así, incluso después de la explicación que yo te he dado, ¿cuántas cosas quedan obscuras todavía? ¿Por qué aquella fuga? ¿Por qué no se aprovecharon del seguro que yo les proporcionaba involuntariamente? Para ellos era tan fácil decir, los 100 millones se encontraban en la caja fuerte y ya no están porque fueron robados. Dejamos pendiente nuestra lectura. Hasta la próxima. Suscríbanse. Espero algún libro les agrade. Recuerden que para todos existe una historia. Les deseamos pasen un día fantástico y no dejen de llevar con ustedes un libro. Nunca se sabe dónde podrían necesitar un amigo para distraerles y no sentirse expuestos. ¡Chao!